Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral. Amigos, gracias por acompañarnos en el circuito. Le digo también muchas gracias, Jaime, gracias por estar en el programa. Aquí está tu micrófono. Ya no es diputado, ¿no? Exdiputado. Exdiputado, pero va a la reelección. Así es, vamos a buscar el voto de la gente en esta próxima elección para volver a la Cámara de Diputados. Está con Samuel. Debe ser una de las personas de más confianza de Samuel porque está bastantes años en Soboce, en Francesa, en la Diputación, en la política, años, ¿no? Sí, desde el año 80 Sí. 80 y tantos, 90 y tantos, 81, cuando estábamos en la Universidad Católica. ¿Eran compañeros? Samuel fue mi ayudante. Ay, a su auxiliar de docencia. Sí, fue ayudante nuestro en la carrera de microeconomía, así lo conocimos. Después se fue a estudiar al exterior y después ya nos reencontramos en la actividad industrial, ¿no? Soboce, que ahí me tocó gerentar varias de las empresas de Soboce en varios departamentos. Entonces una relación y una amistad de muchos años la que nos unen. Difícil amistad y política, ¿no? Porque se ven de todo y deben sufrir juntos. Yo entiendo que la política es la construcción de confianzas. Entonces, en ese plano con Samuel tenemos una ventaja y bastante camino avanzado, porque son muchos años, entonces nos une pues una relación primero de universidad, después de trabajo, así se fue cultivando una amistad primero. Nos han tocado vivir pues muchas situaciones complejas en lo empresarial, en lo laboral, en lo personal. Yo viví muy de cerca el secuestro de Samuel, por ejemplo, ¿no? Y ella era amigo de él. Sí, claro. Y el accidente aéreo también. El accidente aéreo también, y bueno, después la política. Yo recuerdo, yo estaba de gerente general del periódico Hoy, el año 94, que secuestraron a Samuel, ¿no? Y justamente estábamos con Víctor Toro en el periódico. Esa noche, en el Potosí. Sí. Esa noche que lo secuestraron a Samuel. Y bueno, el libro que se escribió después sobre el secuestro de Samuel menciona algunos episodios que viví en esa terrible situación que se vio involucrado Samuel, ¿no? Que puso su vida en riesgo. Entonces, son pues situaciones de este tipo, ¿no? Que nos han permitido cultivar una relación de mucha cercanía, de mucha amistad, de mucha confianza. Fundamentalmente es eso. ¿De ahí viene esa no me puedo morir? ¿Del secuestro y del accidente? Sí. Es como él cuenta en la narración que hizo, esa fue una expresión que le salió del alma, ¿no? Y que yo creo que la venía pues después del secuestro, 47, 48 días que estuvo secuestrado Samuel, una situación traumática para cualquier persona, ¿no? Cualquiera, además en las condiciones en las que estuvo detenido, sin saber de su familia. Claro, años después de eso, cuando él venía justamente acá a Sucre, ¿no? A la inauguración del Parque Cretácico, que venía en un avioncito de Amazonas, tuvieron el accidente. Entonces, claro, imagínate, estaban a 4.000 metros, creo, y tuvieron este problema, ¿no? Que el avión se cargó de granizo, entró una nube de granizo, las alas se cargaron y se vino para abajo el avión.
Entonces, claro, mientras iba cayendo, Samuel cuenta que tuvo esa expresión, ¿no? Carajo, no me puedo morir. Y claro, era una expresión de, yo creo, de impotencia, una expresión de decir, bueno, de esta también tengo que salir. No es este el momento. No es este el momento, o sea, no me han salido de un secuestro del que pocas personas salen, y bueno, tengo que salir también de esto, digamos. Hay todavía mucho por hacer. Yo creo que era eso, ¿no? Entonces él resume en esa expresión esa impotencia, imagínate lo que debe ser después de empezar a despegar, el estruendo que comentan cuando entraron esa nube y el movimiento del avión, que era un avión pequeño, ¿no? Y la caída después son cuestiones de segundos, ¿no? Sin duda. Pero, claro, segundos en los que se te va la vida, pues. Y ahí salen expresiones que, mira, después como se han registrado en mucho más allá de nuestras fronteras, ¿no? ¿Y cómo se enteró usted de este accidente? Mira, yo tenía que venir en ese avión. ¿En ese avión? Sí. Pero surgió día antes algo que me obligó a quedarme en La Paz. Entonces, yo hice un mal cálculo de tiempo. Yo pensé que habían salido un poco antes, ¿ya? Yeah. Entonces yo calculé que ya estaban en Sucre, porque todavía no se había conocido la noticia. Y lo llamé al Samuel. Ya estás en Sucre para decirle. Claro, o sea, te has reportado. Algo tenía que comentarle, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien, pero lo llamé porque algo tenía que comentarle. En eso habíamos quedado. Y me contestó él minutos después de que habían tenido el accidente, ¿no? Entonces yo estaba entrando al tema que teníamos que tratar. Y él me cortó y me dijo, hablamos después, hemos tenido un accidente. Que primero me imaginé, pues, que, o sea, bajando del aeropuerto en Sucre, la movilidad, han chocado, algo ha pasado, ¿no? Me dijo, hemos tenido un accidente, se ha caído el avión. Los que hace un momento te imaginarás uno primero, después, ¿no? Sientes así tu piel de gallina, ¿no? Por la impresión de cómo se ha caído el avión y cómo puedes estar hablando, ¿no?, con él. Entonces me dijo, se ha caído el avión, hemos tenido un accidente. Entonces lo primero que yo pregunté es, ¿y cómo estás? ¿Cómo están los demás? Porque era un avión que venía el representante del BID, venía el representante de la CAF, venían los ejecutivos de Sobose, estaba don Armando Gumucio también ahí. Entonces me dijo, estamos bien, me dijo. El representante del BID está bastante lastimado, pero estamos en eso. No puedo seguir hablando, y cortamos. Antes de cortar, me acuerdo, le dije, ¿qué quieres que haga? Claro. Llamo a tu casa, me dijo, no te preocupes, ya están trabajando en eso, te mantengo informado, y cortamos. Estaban, imagínate, ahí en el correteo de atender a la gente. Después, ya cuando volvió Samuel, yo lo visité en la clínica, porque llegaron horas después, y ella ya con más calma con todo, y él decía, cuando vos llamaste, era mi apuro de cortar, porque claro, la gasolina del avión salía a chorros, y es pues riesgoso, ¿no? Hablar chispa. Cuando tú entras a cargar gasolina en tu vehículo, alguna gasolinería, te prohíben usar el teléfono, ¿verdad? Entonces, pero ya te imaginarás ese momento, pues, y claro, fue la llamada menos oportuna que debo haber hecho en mi vida. ¿En qué parte cayó el avión? ¿Cerca de La Paz? ¿Cerca de...? Sí, entre La Paz y Oruro. Entre La Paz y Oruro cayó el avión en una población, no recuerdo el nombre. La que describe muy bien todo esto es Chelita Rivera, ¿no? En su libro Carajo nos caemos, titula, ¿no? Describe muy bien, de manera muy sencilla, muy ágil, todo esto que vivieron allá, desde el despegue, el accidente, la caída,
cómo sacan a la gente, sobre todo el caso del representante del BID, que quedó muy lastimado, él, ¿no? Varias fracturas, tenía una fractura expuesta de cráneo, tenía las piernas fracturadas, él quedó atrapado entre los fierros retorcidos del avión. Ese, por lo que cuentan, fue el cuadro más complicado, ¿no?, del accidente. Entonces, fue una población muy cercana a Oruro. Allá habían algunas antenas de Entel, algo así, y hay una mina cerca. Entonces, claro, había camino, era fácil llegar, y fue así que se movilizaron rápidamente. En ese momento Carlos Mesa era el presidente y mandaron un helicóptero, o sea, hubo una movilización y un socorro oportuno, rápido, y bueno, no se tuvo que lamentar ninguna pérdida humana, ¿no? Huesos rotos, algunos cuerpos lastimados, un susto terrible para todos los que estaban en ese avión, pero afortunadamente todos volvieron a sus casas con vida, ¿no? ¿Y en la casa qué le dijeron a usted cuando no viajó? ¿Si iba a viajar en ese avión? Sí, ya te imaginarás. Porque la decisión de no viajar se tomó a las 10 de la noche, algo así, Ya. ¿no? Entonces, claro, mi mamá, yo recuerdo porque justamente esa noche yo fui a visitar a mi mamá, Ya. y Mañana le conté, no, que había desistido del viaje. Ya. Le dije, mañana no voy a viajar a Sucre, me quedo nomás. Y bueno, después de estar unos minutos con mi mamá, me despedí de ella y me fui a la casa. Y que al día siguiente, cuando se enteró del accidente, ¿no? Bueno, me llamó en llanto mi madre, para que es la obra de Dios, hijo, que no hayas estado tú en ese avión. Bueno, pues ya es parte de la anécdota nomás, ¿no? ¿Qué pasó? Después vamos a hablar también de los otros temas de Samuel Doria Merino, y es candidato a la presidencia. Pero en cuestión de candidatos, a ver, yo le preguntaba ayer a Jorge Quiroga 2 veces, medio insistente, y hoy le decía, ¿quién es el candidato o candidata primera senadora? Y si por aquí está, me decía. Bueno, al final no me dijo que no había candidato, pero la responsable del PDC, Chuquisaca, me dice, no, todavía no tenemos candidato a primera senadora. Les insistimos en el MAS y les decimos, ¿quién va a suplir a Roberto Pardo, que es el candidato a suplente de la supraestatal? Tampoco tienen. Y esta mañana también insistía, le preguntaba a Samuel, no me quería responder, le preguntaba a Ernesto, y todavía no tienen ustedes el reemplazante de Silvia Salame. De eso lo haremos después de la pausa. Encantado. ¿Quién es? Las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Jaime Navarro es de Unidad Nacional y ahora está yendo como candidato a diputado también, ¿no? Sí, primero el Pluri por la Paz. Por la Paz con UD. Exactamente, Un Unidad demócrata. Demócrata. ¿Quiere contarme un poquito sobre ese secuestro a Samuel Doria Medina? Usted ya era amigo de él. ¿Cómo vivieron esos momentos antes de que entremos al tema actual? Yo era el gerente general del periódico Hoy, esa época. Samuel era uno de los accionistas, dentro de varios empresarios que decidieron invertir en un periódico, y ese fue el periódico Hoy, un periódico muy conocido, tradicional, Sí. ¿no?, que ahora ya no circula. Yo trabajaba en el periódico y el secuestro de Samuel se dio el día de difuntos, pues, ¿no? 1 de noviembre. Entonces yo me acuerdo, estábamos con Víctor Toro en el periódico y Samuel estaba hablando por teléfono con Víctor Toro, mientras bajaba en su vagoneta de su oficina, que estaba en Soboce, a su casa. Serían las 11:30 de la noche. Y mientras estaba hablando con Víctor, intercepta una vagoneta el vehículo de Samuel
y sale gente armada. Entonces Samuel logró ver aquello y le comunicó a Víctor todo. Dijo: Víctor, me están secuestrando. Pero ahí ya vinieron los golpes, ¿no? Rompieron las ventanas de la vagoneta con la culata de las armas que portaban los secuestradores, y ahí ya cayó el teléfono al piso. Entonces se cortó la comunicación, por lo que después ya se cuenta en el libro, y después también Samuel ya nos comentó al círculo de amigos, lo sacan de un empujón. Su chofer, que era un hombre robusto, muy alto, David Rodríguez, hombre que mide 1,88, algo así, él quiso bajarse el vehículo y enfrentar a pero Samuel lo tranquilizó, lo serenó, le dijo: no hagas eso, te van a matar. Y a un hombre de ese tamaño, te digo, muy corpulento, David, lo metieron bajo una vagoneta, que es una vagoneta Volvo, una vagoneta bajita. El hombre terminó debajo del vehículo, que ahí lo metieron a golpes y amenazado con el arma, ¿no? Y ahí lo metieron a Samuel al vehículo con el que habían interceptado, al asiento trasero, cabeza abajo, tenía un arma en la cabeza. Y bueno, de ahí lo llevaron hasta el lugar en el que estuvo él secuestrado durante los 47 días, ¿no? La primera llamada que hicieron los secuestradores fue a mí, a mi casa. Eso se relata ¿Al día siguiente? en el libro. No, algunos días pasaron. ¿Después? Sí, pasaron algunos días, unos 3 días. Yo recuerdo, estaba en mi casa, sonó el teléfono, contestó mi esposa, y en esa época no había muy pocos celulares, ¿no? Era muy caro. Y estaba en el dormitorio, en el piso de arriba. Entonces me dice: aquí yo conteste abajo. Contesto abajo y era pues una voz, era el acento peruano. Y esta persona dice, le habla Manuel Rentería. Estoy llamando de parte de Samuel Doria Medina. Comuníquese con la familia. Hemos decidido que usted va a ser el negociador y vamos a volver a llamar mañana a esta misma hora. Y me corta. Ya te imaginarás, el julete. Bueno, yo me trasladé rápidamente, me comuniqué rápidamente con la familia, con el papá de Samuel. Fui a su casa y transmití todo esto. Entonces, en situaciones de estas, como estas, lo que sugieren los expertos es rápidamente pedir una prueba de vida, ¿no? Entonces, al día siguiente llamaron y yo pedí esa prueba de vida. Y era una pregunta que me dieron en la familia, que se supone que era algo que solo Samuel y su esposa sabían, porque la pregunta era: ¿qué se llamaba el testigo con el que se habían casado en Londres? Samuel y Nidia se casaron en Londres, y por lo que cuentan después, el matrimonio se celebró con un testigo con el que habían encontrado ahí en la calle. Entonces decidieron casarse. Entonces necesitaban un testigo ponía el juez, la persona que los iba a casar, y ellos tenían que llevar otro testigo. Entonces, en ese momento pasaba por la calle una persona, se acercaron, le pidieron si podía ser el testigo. El hombre aceptó y fueron a la vuelta de la esquina y que se casaron. Entonces, el nombre de esta persona solo lo sabían pues Samuel y su esposa, Nidia, ¿no? Entonces, esa fue la pregunta que me pidió la familia haga yo a los secuestradores. Entonces ellos recogieron la pregunta y nuevamente dijeron: bueno, volvemos a llamar. Seguramente consultaron con Samuel, 24 horas después llamaron y dieron el nombre. Entonces, de esa manera se pudo verificar que Samuel estaba con vida.
Esa debe haber sido la tercera o cuarta llamada. ¿Había un equipo de asesores en este tema de secuestro que ya para acompañó ese a ustedes? momento ya había un equipo de asesores y la familia decidió que la negociación la llevara otra persona con un poco más de experiencia y me pidieron que yo les transmitiera esa decisión a los secuestradores. Afortunadamente ellos accedieron, porque cuando yo les transmití, ¿no? Mira la primera reacción que tuvieron, cuando yo les dije a la familia ha decidido que el negociador sea tal persona, ellos me dijeron con unas palabrotas de por medio que esa no era una decisión de la familia, ¿no? Y me mandaron al carajo y me colgó el teléfono. Entonces, bueno, eso era previsible, eso dijeron los expertos. Normalmente esa es la forma en la que se tensiona, ¿no? Para generar un estado de ánimo más adverso en la familia. Entonces llamaron al día siguiente. Yo esos días, comprenderás, casi no salía de mi casa, ¿no? Llamaron al día siguiente y comunicaron que aceptaban que la persona que había elegido la familia sea quien lleve la negociación adelante. Yo les proporcioné el teléfono y bueno, hasta ahí llegó mi participación. Esa fue la última vez que tomé contacto con ellos. Miento, algunas semanas después hubo otra llamada de ellos porque estaban tropezando con dificultades para comunicarse con el teléfono al que lo hacían frecuentemente. Entonces me llamaron y me dijeron, ese teléfono está mal. Era pues un hombre muy torpe el que llamaba, ¿no? Muy cortante, muy secante, muy seco. Entonces era un hombre que vivía dando instrucciones, ¿no? No habría posibilidad. No dialogaba. No, ese teléfono no contestan, está mal. Si no contestan en una hora, lo vamos a matar. Entonces, en ese momento llamé y dije, están transmitidos. Pero bueno, y era parte de la negociación, todo eso, ¿no? Estaban también los negociadores dándole largas a esto, estaban y condujeron esa negociación con una gran capacidad. Resultado de eso es que Samuel está acá con vida y es el candidato a la presidencia. ¿Y cuánto pedían? No conozco esos detalles, la verdad, pero empezaron muy alto, ¿no? Empezaron muy alto, por lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación, fue más de $1,5 millones que en ese tiempo era... Y que fue el dinero con el que financiaron la toma de la embajada del Japón en Lima, ¿no? Con ese dinero el MRTA hizo la toma de la embajada, que después en el operativo que encabezó el presidente Fujimori, dieron muerte prácticamente con todos los terroristas que estaban allá en la embajada del Japón, ¿no? Pero igual fue un secuestro de semanas, fue una experiencia terrible, ¿no? Nuestro embajador en Lima estuvo allá secuestrado durante todas las semanas también, ¿no? Esa fue entonces la primera situación tensa que vivió usted junto a la familia de Samuel Doria Medina y él. Sí, yo diría la peor de todas, ¿no? No le deseo eso a nadie, realmente. ¿Y se contactaban vía celular, solamente al celular suyo? Mira, eso no se llegó pero era, cuando tú alzabas el teléfono... ¿Fijo? Sí, ya. Siempre llamaban al fijo en mi casa. Era como una llamada de larga distancia, porque en esa época, ahora eso ya se ha superado, pero en esa época cuando tú hacías una llamada de larga distancia, cuando se conectaba la llamada había como un segundo, ¿no? Muy cortito, pero así como si demorara en hacer la conexión. Entonces, se presume que las llamadas eran desde el Perú. Vaya. Que no se hacían las comunicaciones desde La Paz, ¿no? O sea, los secuestradores tenían cautivo a Samuel en La Paz. Samuel lo dijo en varias entrevistas, no estuvo cautivo en el Alto, ¿no? Que es lo que después
se informó a la ciudadanía que él estuvo cautivo en otro lugar, porque el Alto es plano, no hay desniveles en el Alto, y por lo que describe Samuel, que lo hicieron subir muchas gradas cuando llegaron con la cara cubierta, ¿verdad? Él subió muchas gradas y después cuando lo iban a liberar bajó muchas gradas. Entonces eso no podía darse en el Alto. Claro. Entonces, eso se presume, que él estuvo cautivo más bien en alguna de las laderas de la ciudad de La Paz, porque solamente así puedes entender que hay en gradas. Una casa que estaba bastante protegida por lo que él describe. ¿Nunca se identificó el lugar exacto? No, o si se lo hizo, se mantuvo mucha reserva, ¿no? Respecto de ese tema. Pero, y claro, se mostró una vivienda en el Alto que Samuel insiste en que no fue allá donde él estuvo. Pese a que estaba montado allá un cuartito pequeño que era de 2x1, una cosa así, ¿no? Donde lo tuvieron durante los 47 días que estuvo secuestrado. Pero, bueno, esas cosas creo que ya no se van a saber. ¿De qué año estamos hablando? 95. ¿Cómo ha pasado el tiempo, no? Sí. Otra pausita y ahora sí vamos a hablar del tema político actual. Okay. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Está ahí. Bueno, Jaime Navarro, ¿qué es lo que pasa con la superestatal, la señora Silvia Salame? La primera relación con la prensa de ella, cuando fue colocada en las listas, fue decir, voten por mí. Y entonces, pues, ¿cómo pueden votar por ella si tienen que votar primero por el presidente para que ella salga? Al día siguiente le preguntamos al señor Tiruco, que es del Tribunal Electoral Departamental, y dice, no va a haber una franja aparte. Yo voy hasta la oficina de la señora Silvia y le digo, mire, señora Silvia, no va a haber otra franja aparte. Y ella dice, pero la ley dice así, si uno interpreta, bueno, pero así han dicho en el Tribunal Electoral Departamental. Y entonces ahí sí me dice, si no hay esa franja, yo no voy a ser candidata. Entonces no le informaron bien, ¿qué pasó? Mira, antes de entrar en el tema político, permitime para concluir la primera parte, todo esto que hemos compartido hoy día y todos estos años trabajando al lado de Samuel, primero en el ámbito empresarial, después en lo político, pues nos han permitido construir la confianza suficiente como para tener hoy día la convicción de que con Samuel Doria Medina tenemos la posibilidad de recuperar la esperanza, ¿no? Yo veo a Samuel como un hombre íntegro, un hombre de mucha capacidad, con una convicción y una vocación de servicio extraordinaria. Un hombre que ha vivido situaciones de tanto riesgo, tan difíciles en la vida, y que hoy día decide entrar a la lucha política porque tiene la convicción de que es posible hacer mejor las cosas, ¿no? Posible aspirar a abrazar, trabajar, construir un país donde desterremos esta confrontación, donde podamos ofrecerles a nuestros hijos y a nuestros nietos una vida mejor. Esa es la razón por la que después de haber vivido todo lo que he vivido al lado de Samuel, pues hoy día mi compromiso es claro, es firme, porque creo que con Samuel va a ser posible, ¿no? Construir un mejor país. Hemos lamentado mucho, yo creo que hubo cierta desinformación por parte de la doctora Salame. Ella en un principio expresó pues su interés de entrar a la carrera política, de aspirar a una senaturía, ¿no? No fue posible aquello. Nosotros cuando hablamos con la doctora Silvia, que lo hicimos a través de Jaime Hurtado, ¿no? Yo en ningún momento conversé con ella, se le planteó como opción la Diputación Supranacional, Supraestatal. Probablemente ella no tenía
el cuadro muy claro. ¿Por qué no era posible la primera senaturía para Silvia Salame? Porque habíamos decidido en Unidad Demócrata que las primeras y las segundas senaturías van a ser para cuadros y para gente orgánica. Porque estamos seguros de que va a haber en el Parlamento una lucha de mucha exigencia, de mucho compromiso, y necesitamos que allá esté la gente comprometida con el proyecto. Es así que está acá en Chuquisaca Sabina y como primera senadora y Lucho Ayllón como segundo. Pero previsiblemente Sabina Cuellar no puede hacer campaña por el juicio, por la detención domiciliaria, no podría ejercer su cargo. Entonces, eso que tiene no un argumento sólido para decirle a Silvia Salame, usted no primera senadora. Privilegiamos lo que te decía, ¿no? Que en los primeros espacios, tanto en Senado como en diputados, tengamos allá la gente más comprometida, orgánica, ¿no? En La Paz, por ejemplo, está abriendo Soledad Chapetón en el Senado y voy yo como primer diputado pluri, ¿no? En Cochabamba está Arturo Murillo, en Pando está Carmen Eva González, en Oruro está Sonia Saavedra. O sea, hemos puesto realmente la gente con la que estamos trabajando hace muchos años. Tenemos un gran respeto por doña Silvia Salame, pero no hubo la etapa previa de construcción con ella, ¿verdad? Eso es lo que privilegiamos. Hemos tenido pues experiencias poco agradables en el pasado de cuando no hay una construcción previa, cuando no hay un trabajo previo, el momento que se llega al Parlamento, allá se hace más difícil empezar a construir, ya es otro momento, es otro, entonces, esa fue la razón, ¿no? Creemos que la doctora Silvia Salame tiene grandes cualidades, pero ella está incursionando en la política y creo que lo ha hecho de manera un poco confusa, por lo menos poco clara, ¿verdad? Esto de que podía haber una franja separada para su preestatal, no, eso no es así. Y probablemente esa fue la razón por la que ella renunció a la candidatura, ¿no? No compartimos esa decisión, se lo hicimos saber, pero la respetamos, ¿no? Porque al final son decisiones muy personales, pues, no hay cómo influir o cómo incidir o tratar de convencer de que no suceda algo, ¿no? Es simplemente darle largas a una decisión ya tomada. O sea, si hubo una decisión de parte de la doctora Salame, nosotros la respetamos, ella presentó su renuncia y nosotros damos por cerrado ese capítulo, ¿no? Ahora estamos trabajando, viendo las posibilidades de con quién sustituir a la doctora Silvia Salame. No es fácil, ¿no? Porque primero, hoy día la gente como que no está pues muy animada a participar en política, ¿no? Este gobierno, si de algo se ha ocupado es de generar temor, ¿no? Incertidumbre. O sea, la gente prefiere su tranquilidad a incursionar en un ambiente tan complicado como es hoy la política. Pero estamos seguros que en Sucre, en Chuquisaca, vamos a encontrar gente de la talla de doña Silvia Salame para cubrir esta Diputación Supranacional. Demócratas, exmasistas, expodemistas. A ver, Sabina Cuellar, exmasista, Luis Ayllón también, Lourdes Millares, expodemista, Jaime Hurtado, expodemista, Óscar Urquizo, expodemista, pero también hay banderas del MNS. Entonces, ideológicamente, ¿cómo pueden convivir ahí? Empezamos, primero Comunidad Nacional, un trabajo ¿de cuánto tiempo? Empezamos aquí en Sucre, ¿no? El 2011, en la elección municipal, cuando unos 5 días antes de la elección, decidimos, Jaime Hurtado declinó la candidatura y decidimos hacer el acuerdo con los verdes en esa época, ¿no? Hoy demócratas,
y hicimos a Moisés alcalde. Entonces fue decisión de demócratas y que Moisés alcalde. Claro, porque como te decía, y tú recuerdas muy bien aquello, pocos días antes de la elección hicimos una encuesta, y en esa encuesta estaba muy claro que el candidato del MAS estaba unos pocos puntos por encima de Moisés, y Moisés también muy pocos puntos por encima de Jaime Hurtado. Te diré, no me acuerdo el nombre del candidato del MAS, que fue un... ¿Iván Arciénaga? Iván Arciénaga. Estaba en 25, si no recuerdo mal. Moisés estaba en 22 y Jaime Hurtado estaba en 20 o 19. Así era. Entonces, si íbamos separados, iba a ganar Arciénaga, el candidato del MAS. Y me acuerdo, nos sentamos con Jaime Hurtado, con las encuestas en la mesa, y Jaime entendió muy bien y él tomó la decisión. Yo se lo dije, recuerdo, Jaime ha hecho una decisión que solo puedes tomarla tú. Si tú me preguntas qué hacer, yo te puedo decir qué es lo que deberíamos hacer, pero la decisión es tuya. Y Jaime me preguntó qué debemos hacer. Yo le dije, hemos hecho una campaña exitosa, tú estás disputando el primer lugar, pero va a ganar el MAS esta elección si tú no tomas la decisión de declinar tu candidatura. Y Jaime se quedó solo, recuerdo, en el Hotel Plaza unas horas, y nos comunicó que había decidido declinar la candidatura. Apoyamos la candidatura de Moisés y le ganamos al MAS con 10 puntos, ¿no? En el Beni sucedió algo... ¿Y están contentos con la gestión de Moisés todos ustedes? Mira, el camino a la unidad es el camino sinuoso, el camino áspero, ¿no? Sin duda que hay situaciones que son complicadas, pero el resultado está ahí, ¿no? Yo creo que Sucre, más allá de que nosotros, comunidad nacional, nos sintamos bien o maltratados, pero sobre todo hay algo, ¿no? Y era un compromiso con Sucre de evitar que el MAS, por la vía democrática, por la vía del voto, tome la alcaldía. Lo habían hecho por otras vías, pero cuando se convocó a la elección, nosotros habíamos decidido eso y fuimos consecuentes con esa decisión, ¿no? Si después fue bien o fue mal, y es otro tema, es parte de la democracia también, es parte de la construcción de este proceso de unidad. En el Beni fue mejor. En el Beni empezamos pues desde un principio, ¿no?, planteando un candidato único, que en realidad no fue único porque fueron otros dos candidatos más, fue uno del MSM y fue Pedro Nuni también como candidato indígena, pero se quedaron bordeando el 1 o el 2% de los votos. En el Beni empezamos todos unidos, ahí estaban los verdes de entonces, hoy demócratas, primero el Beni, que es la agrupación de Ernesto Suárez, Unidad Nacional, MNR, ADN. ADN todavía tiene una presencia importantísima en el Beni, y el MNR mucho más. Entonces, nos unimos todos. ¿Cómo decidir el candidato? Era la pregunta principal. Hicimos una encuesta ya, y Carmelo Lane salió con una importantísima ventaja. Él fue el candidato, él logró articular todas las fuerzas y ganamos de lejos la elección, ¿verdad? Entonces, comprenderás, en esas dos experiencias terminó, por supuesto, ganando el principio, el eje central, que era la construcción de unidad para hacer frente al MAS. Más que lo ideológico. Y vuelvo ahí, ex Podemos, ex MAS, Unidad Nacional. Habían elementos, no podemos decir que era únicamente una cuestión electoral, ¿no? Había en el Beni, por ejemplo, como también en Sucre, ¿no?, un hecho que era central. En Sucre, ¿qué reclamaba la gente? En el Beni, ¿qué reclamaba la gente? Hacer frente al atropello. Se apelaba a un hecho que es subjetivo, que es emotivo, que era, debemos recuperar nuestra dignidad, eso era, ¿no? Hemos sido atropellados, fuimos a elegir a un gobernador o a un alcalde en Sucre, y el MAS derrocó a nuestro alcalde, o sea, no respetó la decisión
del pueblo, no respetó el ejercicio democrático y atropelló, vulneró derechos, valores democráticos. Entonces, ese era sin lugar a dudas un eje de articulación. Ese era el pegamento, eso era lo que nos unía, ¿no? Una cuestión de principios, de valores. Ahí había una coincidencia que es de fondo. Después del Beni, nosotros en Unidad Nacional empezamos a trabajar ya en el ámbito nacional y empezó a construirse el Frente Amplio, ¿no? Y después terminamos en la alianza con los demócratas, y ahí está el MNR. Tuvimos meses de debate en torno a ver, ¿qué nos va a unir más allá del hecho electoral? Y es así que logramos aterrizar y coincidir en una visión, en principios, que yo creo que eso es lo que hoy día está marcando una diferencia con el MAS. Ahí en ese lugar estuvo anoche don Johnny Torres, del otro lado del MNR, porque con ustedes está el señor Morón, y él nos decía que la relación entre Samuel Doria Medina y Rubén Costas es malísima en lo personal, que él ha estado inclusive en medio de los dos apaciguando discusiones fuertes. ¿Es así? Esa es una mentira. Con Johnny Torres hicimos campaña en el Beni para la elección de Carmelo Lenz. Volamos horas por todas las ciudades, por todos los municipios del Beni. Johnny sabe muy bien que esa relación ha sido de mucha cordialidad. En la política siempre hay momentos de tensión, es lógico, ¿no? Porque se trata de conciliar criterios, visiones, ideologías, intereses. Entonces, nunca podemos esperar que la política sea una taza de leche, ¿verdad? ¿Les aporta Ernesto Suárez? Miren las encuestas. En Chuquisaca, según la que ha publicado el periódico sucrense, el MAS 55%, ustedes 7%, ya están dando las cartas de los candidatos. ¿Les ayuda Ernesto Suárez en votos? Yo recuerdo que en el Beni, unas 2 semanas antes de la elección, sacaron una encuesta por la que Jessica Jordán, que era la candidata del MAS, estaba 20 puntos por encima, 20 puntos porcentuales por encima. Lo primero que lograron con esa encuesta fue generar un desaliento terrible en la gente de la campaña, en el candidato. Y el resultado fue Carmelo Lenz 10 puntos arriba. ¿Verdad? Entonces, nosotros ya hemos detectado, viendo en detalle, que el resultado que se ha publicado en esa encuesta, tanto en Chuquisaca como en Cochabamba, es un resultado que no responde a la realidad. No son verídicas. No. Podemos discutir que esté dentro del margen de error el resultado que han publicado en La Paz o en Santa Cruz, pero el de Chuquisaca y el de Cochabamba, vamos a pensar que fue resultado de un mal procesamiento de la información. ¿No quieren creer que hay mala fe? Yo no me trago eso, pero la decisión que hemos tomado en Unidad Demócrata es que vamos a pensar que ahí hubo un mal procesamiento de información, ¿no? Un error técnico. No, yo creo que ahí hubo más bien una intención política de bajar al candidato. Si tú corriges los datos que se han publicado en Cochabamba y en Chuquisaca, vas a encontrar que Samuel Doria Medina está muy cercano a los 30 puntos porcentuales de intención de voto, y eso significa que Evo Morales va a una segunda vuelta. Entonces, solo ese hecho a mí me lleva a alentar la hipótesis de que aquí hubo algo que no se puede atribuir, o no se puede pensar que sea un error técnico de procesamiento de datos. Pero está bien,
es parte también del proceso, ¿verdad? El que un día aparece una encuesta, otro día aparece otra encuesta, seguramente vamos a escuchar de todo. Yo lo que voy percibiendo, mira, hoy día estoy en Sucre, mañana vamos a estar en Potosí con Samuel y con Ernesto, el domingo estoy en Tarija, y yo lo que percibo allá, porque uno cuando está en las diferentes ciudades, lo que hace es conversar con gente amiga, o gente que uno se tropieza o se encuentra en la calle, que se acercan para compartir su inquietud. Y yo creo que está claro de que la gente ha hecho conciencia y le atribuyen a Evo Morales cambios importantes en el país, en la construcción del Estado, pero al mismo tiempo la gente también ya tiene absoluta claridad de que han transcurrido 9 años, que la democracia exige esto, alternancia, que es riesgoso para la democracia aquellos que quieren perpetuarse en el poder, y que después de todo lo bueno que hizo Evo Morales, hay que pensar en alguien que pueda hacer las cosas mejor. Hemos vivido una época muy positiva, ¿verdad? De precios de las materias primas como nunca antes, una inyección de dinero que nunca antes habíamos tenido en el país. 120.000 millones de dólares ha recibido por exportaciones del país en los primeros 8 años de gobierno de Evo Morales. Y la vida de las personas no ha cambiado en esa magnitud. Entonces, un gobierno que no transparenta, un gobierno que no rinde cuentas, un gobierno que ha vivido esa situación tan favorable y no ha resuelto problemas terribles que hoy se viven en la salud pública, en la educación, que no ha mejorado en términos cualitativos las expectativas o la situación laboral de las personas. Claro, antes habían 10 ministerios, ahora hay 22, entonces hay mucha gente empleada en el sector público, pero oportunidades, esperanza no se ha construido, y sí mucha confrontación, y sí muchos odios, y sí muchas broncas. Entonces todo esto configura un escenario que nos permite ver que la gente ya ha tomado una decisión. Y mire que se ha quedado, me estoy quedando con varias preguntas. Nos volveremos a encontrar, eso espero. Yo quedo a tus órdenes y agradezco mucho por la entrevista. Pues. Gracias, amigo. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral.